Visionario, bienvenido a esta tercera temporada del curso de Liderazgo, Desarrollo Humano, Buen Vivir y Felicidad. Estamos en el marco del libro Impacto, Liderazgo a tu alcance. Ya hemos pasado en la primera temporada por Pensamiento Crítico, la sociedad sin alma. En la segunda temporada, por Gestión Emocional, Catarsis. Ahí está en YouTube todas las temporadas. Suscríbete, por favor, dale compartir a este canal, a estos videos, para aumentar el ecosistema educativo e impactar a muchas más personas. Hoy estamos en función de entender la cuarta revolución industrial. ¿De qué se trata? Vamos a hacer un pequeño resumen, una síntesis. La primera gran revolución industrial, a la que le hemos llamado Revolución 1.0, pues se hizo a partir de 1769, con la invención de la máquina a vapor. Ahí fue la primera gran revolución importante, donde las máquinas cambiaron para siempre las relaciones sociales, las relaciones de producción, las relaciones culturales y todo el marco simbólico. Claro que ya hemos tenido grandes revoluciones, la revolución del lenguaje, la revolución de la agricultura, pero esta sin duda hizo de la humanidad un nuevo enfoque, un nuevo modelo de vivir, una nueva forma de ser en el mundo. Aunque la revolución agrícola, claro que lo había hecho también. Entonces, a partir de 1800 se industrializa y empieza paulatinamente lo que vamos a llamar la sociedad de consumo. Industrializar, es decir, todos los productos o gran parte de ellos que los hacíamos de una manera manual a través de la manufactura, por eso se llama así, trabajo con las manos, pasó a desarrollarse a grandes escalas desde el punto de vista de la industria. Las máquinas reemplazaron una gran parte de la producción manual. La segunda llegó con von Siemens cuando presentó en 1866 el motor eléctrico. Así pasamos del motor a vapor al tema de la producción con electricidad. Esa fue la revolución 2.0. Pasar de la máquina impulsada por vapor a una máquina impulsada por electricidad. Y cuando llega la electrificación del mundo, definitivamente nuevamente la industria se modifica porque se aumenta más la productividad, se aumenta la competitividad y por supuesto la innovación. Aquí directamente la economía que llamamos de consumo, basada sobre todo en la producción y en la demanda de los consumidores, se empezó a gestionar de manera muy rápida. Cuando llamamos, por ejemplo, todos los electrodomésticos, son porque vienen de la revolución eléctrica 2.0. Ahí se masificó todo, la lavadora, la plancha, el lavaplatos, los televisores. No habría todo este movimiento, digamos, de entretenimiento a través del televisor si no hubiera sido mediado por la revolución, en este caso, eléctrica. La tercera gran revolución la empezó a generar en 1936 Alan Turing a través del lenguaje computacional. Eso generó el desarrollo del mundo digital. Entonces, aquí tenemos el otro gran rompimiento, la era digital, la revolución 3.0. Esa es la revolución de la computación, la revolución del mundo virtual, la revolución del mundo digital. Entonces, mire, pasamos de la revolución 1, vapor, a revolución 2, electricidad, a la revolución 3, digital. Y hoy estamos en la revolución 4, que a partir del año 2016, el Foro Económico de Davos, Suiza, lo llamó la era cibernética, la era de la inteligencia artificial, que hoy está en boga de todos, claro, pero que ya hace tiempo se lleva trabajando. Entonces, visionario, ¿por qué estamos reflexionando sobre esto? Porque la inteligencia artificial llega a cambiar el mercado laboral, la forma de hacer riqueza de los países, la forma en que las personas se enfrentan al mercado laboral, la forma en que se genera desarrollo y la forma en que se impacta el liderazgo.
Te voy a colocar un ejemplo solo económico. Aquí tenemos tres tipos de países. Los países con ingreso bajo, por ejemplo, como Somalia, por ejemplo, como Salvador, por ejemplo, como países como Corea del Norte. Esos son ingreso bajo. Países en esta columna de ingreso mediano. Colombia es un país de renta media. Ecuador es un país de renta media. Sudáfrica es un país de renta media. Y aquí están los países de renta alta. De renta alta, Estados Unidos, Italia, Francia, China, Rusia. Tenemos tres comparativos. Lo que ustedes ven en franja azul es el talento humano. Lo que ven en franja en la mitad es productos, recursos que se gestionan a través del talento humano. Y esta de acá son recursos naturales. Aquí vamos a explicar cuál es la relación de riqueza. Los países que tienen ingresos bajos, o sea, no mucha riqueza, lo que producen está basado, un gran porcentaje, 30, 40%, está basado en sus recursos naturales. Explotación de petróleo, explotación de minas de carbón, explotación agrícola. ¿Sí? Acá. Una pequeña parte es industria, productos manufacturados. Es decir, que vuelven una mina, por ejemplo, de esmeraldas, la vuelven anillo. Es decir, que el petróleo lo vuelven gasolina. Y otra gran parte, pues, es del talento humano. El talento humano no está muy formado, el talento humano no hace mucho trabajo sofisticado, se usa poco la inteligencia artificial. En los países de ingreso medio, como Colombia, gran parte de la riqueza ya empieza a desarrollarla el talento humano, el que está aquí de azul. Talento humano es el que desarrolla los servicios de transporte, por ejemplo, el servicio financiero o bancos, sector servicio, por ejemplo, como el turismo, sector servicios como salud, sector servicios como educación, sector servicios como entretenimiento. Gran parte de la riqueza ya la genera el talento humano. Pues se calcula que puede ser más del 60% en un país de renta media los que genera el talento humano, la riqueza. Otro porcentaje quedaría del 20% la industria. Por ejemplo, la industria de alimentos, la industria textil, la industria de autos. Y una parte restante del 10% aproximadamente, pues eso fluctúa por supuesto, es basado en recursos naturales. Explotación minera, como habíamos dicho, explotación pesquera, explotación agrícola, explotación, en este caso, ganadera, etc. Y visionario, lo más importante, los países de ingreso alto ya casi no sacan su riqueza del mundo natural. Miren cómo se ve bajito la naturaleza, solo el 2%. Por ejemplo, Japón no tiene petróleo. Japón, no, pues a escala, ¿cierto? No tiene minas de carbón, ni minas de esmeralda. A escala como si lo tenemos otros países. Pero ellos son la tercera potencia mundial. Su riqueza es enorme. ¿Cómo lo logran? Pues no basan su riqueza en los recursos naturales, sino que basan su riqueza en el talento humano. Es decir, las altas capacidades, el high potential. Y la industria, por supuesto, en el caso de Japón, pues tiene una industria muy fuerte en transporte, en producción de autos, en capacidad financiera, en ahorro, etcétera. Entonces, en resumen, los bienes intangibles, los que producimos los seres humanos, cuando el ser humano tiene habilidades altamente calificadas y cuando se unen con inteligencia artificial, nos dan muchísima riqueza. Los países más ricos son los que basan su riqueza en el talento humano altamente calificado. Más del 70% del talento altamente calificado produce su riqueza, aproximadamente un 28% restante la industria y un 2% o incluso menos, un 1.5% lo produce el sector agrícola. Entonces, ahí está. ¿Dónde está la riqueza de los países? Está en su talento humano, en el cerebro de las personas, en el capital intelectual. Visionario, te voy a colocar esto en otras cifras. Por ejemplo,
La empresa más costosa, calculada en el año 2015, era Apple. Su riqueza estaba, o su patrimonio, su valor en el mercado estaba en 538 mil millones de dólares. Es decir, esa sola compañía en todo un año, todo el valor de la compañía en un año representa lo que Colombia es capaz de producir en ese mismo año. O para decirlo en otros términos, solo una compañía como Apple, toda la compañía, su valor en el mercado, podría comprar todo el Producto Interno Bruto de un país como Colombia de 50 millones de personas. Entonces miren la gran riqueza. Aunque para este año Colombia estaba como en 300 mil millones de dólares, poco más o menos. O sea, podía comprar mucho más que un país como Colombia el Producto Interno Bruto en un año. Microsoft, por ejemplo, solo la compañía de computadores de software Microsoft, de Bill Gates, si se vendiera la compañía, con la venta podría comprar toda la producción colombiana de un año. Entonces mire cómo es de poderoso el capital intelectual. Lo mismo Amazon. Amazon casi alcanzaría a comprar la producción de Colombia de un año si se vendiera en el mercado. Entonces, bueno, visionario, ahí lo tienen ustedes, por ejemplo, Johnson & Johnson, la compañía que ustedes conocen, Johnson & Johnson, podría comprar, si se vendiera toda, le podría comprar todo lo producido en un año en Ecuador. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que Johnson basa su riqueza en innovación, que Amazon lo hace también en su talento humano y ya en robótica y en cibernética, que Microsoft lo hace con inteligencia artificial, etcétera, visionario. Esto para decirnos que las compañías más importantes, si se vendieran, podrían comprar un año completo del Producto Interno Bruto de los países de renta media. Yo sé que suena un poco complejo, pero quiero que entendamos la gran importancia con cifras de lo que es el talento humano altamente calificado. Por eso aquí trabajamos todo el tiempo en función del desarrollo humano y el talento humano altamente potencializado. Entonces, cuando decimos que la inteligencia artificial lo que hace es desarrollar habilidades nuevas en las personas que quieren trabajar de la mano con la inteligencia artificial, eso se llama trabajo aumentado. Aumenta la capacidad del trabajador y aumenta la capacidad de resolver problemas. Cuando hablamos de eso, visionario, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mire, la Comisión Europea tiene una definición estándar de lo que es la inteligencia artificial. Dice que es un sistema de software, es decir, digamos de la parte mental, digital, algorítmica, ¿cierto? O un sistema de hardware, es decir, ya la parte física, como la parte de robótica, que tiene una dimensión física o digital, que adquiere, interpreta, analiza, codifica y responde información. Y con esa información resuelve problemas. Esa es una de las formas en que se define. ¿Cómo funciona? Pues funciona con algoritmos y funciona con sistemas matemáticos para toma de decisiones, podemos decir, automatizada. Por eso cuando tú le preguntas a ChatGPT sobre, por ejemplo, le dices, créame un modelo de desarrollo, entonces ChatGPT, por sus modelos algorítmicos y matemáticos, te da respuesta en cuestión de segundos. Niveles de desarrollo, bueno, hay una inteligencia débil o estrecha, la que hace tareas muy específicas. Hay otra IA fuerte, que es, por ejemplo, lo que está haciendo ahorita el ChatGPT, la versión número 4. La débil sería como la versión número 1. Y hay una que se está desarrollando que es la superinteligencia artificial, la que está intentando desarrollar Google, que es la que hace uso de toma de decisiones en contextos complejos. Por ejemplo, como en el caso de la medicina, o por ejemplo, como en el caso del derecho, o por ejemplo, como el caso de los carros automáticos, autónomos. Los tipos, pues hay de software, asistentes virtuales. Hay, por ejemplo, software de análisis de imágenes. Hay, por ejemplo, motores de búsquedas, como es el caso ya especializado de Google. Hay inteligencia integrada a robots, como lo vamos a ver más adelante, el sistema de Robot Dynamic. Entonces, para resumir, visionario, el liderazgo tiene que llevarnos
a formar personas altamente calificadas, líderes, que trabajan con la inteligencia artificial para amplificar su capacidad de resolver problemas. ¿Cuáles? Bueno, miren, hay inteligencia artificial de ordenadores, de computadores, como por ejemplo el asistente Cortana, que nos ayuda, digamos, desde el punto de vista gerencial, a desarrollar un conjunto de actividades programadas, a gestionar la agenda. Hay machine learning o aprendizaje automático, como es el caso de los carros autónomos que está desarrollando los algoritmos Google. Y hay deep learning o aprendizaje profundo, algunas de las inteligencias artificiales que están siendo usadas desde el punto de vista financiero para analizar datos en la bolsa, deep learning, es decir, aprendizaje profundo. Entonces, el aprendizaje profundo intenta imitar el cerebro humano a través de redes neuronales que se adaptan y aprenden de los contextos con los que interactúan. Está el machine learning, que son los algoritmos capaces de aprender de la experiencia, como los carros autónomos. Y está, digamos, la forma más básica, que sería la inteligencia artificial, que pretende imitar algunas conductas humanas, como el caso de los robots. Ahora, todo esto pues, nos lleva a la superinteligencia artificial, que ya sería una inteligencia capaz de pensar como un humano. Ese es digamos, el desarrollo en el que está. Lo que se podría llamar más adelante la singularidad de la máquina. O sea, que la máquina entienda que ella misma es una entidad que puede pensar autónomamente. Bueno, ejemplos. Procesamiento del lenguaje natural, como los humanos nos comunicamos y pensamos. Está ChatGPT, su versión 4ª. Bueno, está, por ejemplo, las que nos permiten transcribir audio. Uno habla y ella transcribe, como por ejemplo lo que pasa en Google. Entonces, por ejemplo, está el aprendizaje del lenguaje profundo, Deep Speech. Y así pues hay muchas varias. No las voy a mencionar todas, pero hay de generación de música, hay para pasar de texto hablado a texto escrito. Por ejemplo, si tú tienes un libro en tu cabeza y no te gusta escribirlo, pues lo vas hablando y la inteligencia artificial te va escribiendo. Están las de generación de imágenes, que se usan mucho en el tema del marketing, ¿cierto? StyleGAN, por ejemplo. Bueno, y hay muchas que tú puedes buscar en internet. Está la de generación de códigos de programación. O sea, ya incluso los programadores se basan en inteligencia artificial, en lo que se llama código abierto, para también desarrollar sus programaciones. Ya entrando pues en detalle, ¿en qué escenarios se usa la inteligencia artificial? Entonces, miren, se usa en domótica, por ejemplo, para las casas inteligentes, con tu celular, desde cualquier lugar del mundo. Puedes estar tu casa en Colombia y puedes estar en Miami, y desde tu casa por medio de una interfaz por internet, puedes prender las luces de tu casa, puedes monitorear las cámaras, ¿cierto? Todo eso es domótica. Traducción, lo que estamos viendo ahora, que se puede traducir en simultánea, lo que tú estás hablando, a varios lenguajes. Motores de búsqueda, como el caso de Google, asistentes virtuales, ya lo estamos viendo en muchos bancos, lo atiende a uno un algoritmo. En el caso de la salud, para ayudar a prevenir, a leer imágenes, en lugar llegar a prevenir, por ejemplo, el cáncer, enfermedades sofisticadas. En el caso de la industria, para manufactura, administración pública, para los pliegos de peticiones y licitaciones. Bueno, ciberseguridad, transporte, locomoción, lucha contra la desinformación. O sea, las aplicaciones son enormes. Y acá, visionario, tenemos algunas cosas. ¿Cómo nos imaginamos la inteligencia artificial? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el software que se llama Trivium. Aquí hay un robot que es obviamente físico, y ustedes ya han visto algún tipo de, digamos, de inteligencia artificial física, como el caso de la famosa robot Sofía, ¿sí? Es una forma, digamos, donde un software de deep learning, de aprendizaje profundo, pues se le coloca a una máquina y digamos, el software va aprendiendo en la medida que interactúa lingüísticamente con humanos. Entonces, esa es una forma, digamos, de desarrollo. Otra es lo que hace Robot Dynamic con el muy conocido canino robótico, para desarrollar actividades
que un animal como un perro, pues no podría hacer, por ejemplo, como entrar directamente, se está quemando un edificio y pues a mirar si hay todavía personas vivas en el edificio, pues un robot como estos lo podría hacer. Otros robots de Boston Dynamic, como es el caso usado para el trabajo, ya en la industria, donde Amazon ha empezado ya a despedir muchísimos trabajos porque ya los puede reemplazar estas máquinas. Entonces, bueno, aquí también hay estudiantes, son estudiantes de educación media que desarrollaron con ChatGPT un robot que ayuda a la educación. Está, por ejemplo, el carro, famoso carro de Google, el carro autónomo. Está, por ejemplo, PAN 2, que es una forma de lenguaje visual multimodal. Está, por ejemplo, Sofía, aquí la ven ustedes, que es el software de inteligencia artificial que aprende a través de la interacción de humanos. Entonces, visionario, pues ya quedaría que tú entres de pronto a las páginas de Boston Dynamics o empieces a mirar por internet para que veas toda esta revolución de inteligencia artificial, cómo es que se está desarrollando. ¿Cómo se ve una inteligencia artificial? ¿Cierto? Porque es algo muy abstracto. Digamos que yo sí quería aquí como mostrar, no sé qué tanto se vea, pero aquí lo puedes buscar por IBM, puedes buscar la noticia IBM Z16, inteligencia artificial en tiempo real. O sea, ahí están los ordenadores, están los algoritmos, digamos que esa es la parte física de cómo se ve una inteligencia artificial. Están trabajando en ciberseguridad. Entonces, se ven así, digamos, IBM tiene su edificio, ahí están los ordenadores, pues obviamente no se están viendo ahí, están los servidores, ahí está toda la parte física donde el algoritmo, digamos, se encuentra, por decirlo de alguna manera, porque pues obviamente servidores hay por todo el mundo y eso está diseminado, ¿cierto? De una forma de verlo. Digamos, si nos fuéramos a meter como en las ideas, aquí hay una obra de arte creada por una inteligencia artificial de Google en el año 2015 y pues es impresionante porque uno siempre ha dicho, es que la inteligencia artificial no tiene creatividad, es que la inteligencia artificial no tiene capacidades humanas, pero ya ha empezado, digamos, a imitar un poco lo que sería el humano. Es una obra de arte en el sentido de que es auténtico, es una obra de arte en el sentido de que es algo genuino, pero hecho por una inteligencia artificial. Entonces, ahí sí vamos observando, visionario, esa noticia salió en el New York Times, o sea que tú la puedes revisar de alguna manera como una imagen elaborada por inteligencia artificial en Google en el año 2015, New York Times, y ahí te va a aparecer. Entonces, estos son una cantidad de cambios que cuando tú empiezas a mirar esto, la inteligencia artificial, cómo está cambiando nuestra vida, pues hay aplicaciones muy reales. Por ejemplo, puedes mirar la noticia en el texto, en el periódico La Vanguardia, pero también en internet, del primer cyborg humano. Era un artista que no podía ver sino blanco y negro y entonces le implantaron un chip y él ya puede analizar, digamos, el color. Eso fue en el año 2013. O sea, ya ha pasado 10 años, una década completa y un año más. ¿Sí? Esto es mucho antes de que Elon Musk empezara a trabajar su línea de Starlink, su línea de microchip conectados al cerebro. Este fue, digamos, el primer hombre hace una década. Está el tema, por ejemplo, de Sofía y, digamos, todo el conjunto pues, de aplicaciones que podemos tener con el tema de la inteligencia artificial. La producción de imágenes, la producción de realidades virtuales, la producción de comunidades digitales. Bueno, todo esto visionario, ¿a qué nos lleva? Nos lleva, claro, es muy denso cuando se analiza así y si tú empiezas a profundizar seguramente se va a poner mucho más denso, pero esto nos tiene que llevar a pensar una cosa. Si estamos en el siglo XXI, en la revolución 4.0, quiere decir que solo habrá dos tipos de trabajadores, dos tipos. El que es capaz de trabajar con la máquina o que es capaz de poner la inteligencia artificial a trabajar para él, o la persona que definitivamente no tiene ningún conocimiento de la máquina ni trabaja con la máquina. O
sea, dos tipos de trabajadores únicamente. Los que están con inteligencia artificial y los que no. Y eso va a crear una desigualdad y va a crear unas brechas, las va a ampliar muchísimo más. Entonces, el nuevo liderazgo tiene que tener en cuenta mucho el tema de la inteligencia artificial. Visionario, ¿cómo cambia esto? ¿Cómo modifica esto el mercado laboral? Entonces, mire, el talento humano para la educación del siglo XXI, la nueva educación, la nueva formación de uno, pues tiene que apuntarle a unas cosas diferentes. Primero, tiene que apuntarle al liderazgo y la gestión de proyectos, la gestión de relaciones y la gestión de problemas. ¿Por qué? Porque lo que hay que preguntarse ahora es, si una inteligencia artificial, una máquina, lo puede hacer mejor que uno, pues uno, ¿por qué va a hacer eso? Ya no tiene sentido. La pregunta que hay que hacer ahorita es, ¿qué no puede hacer una máquina para que lo haga un humano? Por ejemplo, en el caso educativo, no tiene sentido enseñar a los estudiantes a que hagan unas cosas que lo puede hacer mejor una máquina. Nos pasa como en la Revolución Industrial 2.0. Los zapatos, ¿para qué hacerlos a mano? Si ya hay fábricas que los hacen. Como los carros. No podemos hacer un carro a mano. Las máquinas hacen los carros por nosotros. Entonces, lo mismo. Hay que preguntarse qué no hace la máquina, qué podría yo hacer entonces. Ahora, entonces lo primero, hay que generar capacidades de liderazgo, porque la máquina no está para ser líder, no está para tomar decisiones, para eso es el humano. Hay que trabajar con realidad aumentada, con trabajo aumentado, con inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial te ayuda y hace mediación para que tú mejores en el trabajo, ¿cierto? Como cuando uno está investigando, uno le pregunta a inteligencia artificial, ¿cuáles son los mejores papers científicos sobre inteligencia artificial? Y inteligencia artificial te saca un listado. Ahí ya no tienes que ir a la biblioteca, abrir un fichero como antes, buscar a mano, sino que la inteligencia artificial está haciendo eso por ti. La inteligencia financiera y el emprendimiento, porque la máquina no va a crear empresas, la empresa la creas tú. El trabajo cada vez se va a ver más deteriorado, el trabajo va a ser más escaso cuando no es calificado, entonces hay que hacer trabajo calificado. Y obviamente hay que trabajar los 4 contextos de los saberes, lo que llamamos el enfoque de las 4 hélices en los saberes. Hay que relacionar la sociedad, hay que relacionar el ambiente, hay que relacionar la economía y hay que relacionar la academia. Es decir, el conocimiento no se puede quedar únicamente en la universidad o únicamente en las instituciones educativas. El conocimiento tiene que servir para impactar la sociedad, mejores calidad de vida, para mejorar la economía, mejores recursos y para mejorar el ambiente. Por eso hablamos de las 4 hélices. Unir academia, unir economía, unir sociedad y unir ambiente. Miremos eso aquí con el otro enfoque. ¿Qué vamos a desarrollar desde el punto de vista del saber? Entonces, en la educación, en las organizaciones, en las instituciones, tenemos que desarrollar inteligencias múltiples, nuevos talentos. O sea, ya no basta únicamente con la capacidad matemática y la capacidad lingüística. Tiene que ser un enfoque integral. Tiene que unir capacidad artística, humanística, capacidad científica, capacidad física o kinestésica, capacidad espiritual, capacidad intrapersonal, capacidad interpersonal. O sea, la inteligencia ya tiene que desarrollarse de una manera integral, más humanista, porque el algoritmo matemático pues, va a hacer mejor trabajo matemático que un humano, la inteligencia artificial. Lingüísticamente, incluso ya producen libros y cantidad de libros de inteligencia artificial. Entonces, ¿eso para qué? Para desarrollar colectivos inteligentes, o sea, que tú puedas unir un equipo de trabajo y resolver problemas ambientales, culturales, sociales, políticos, puedas apropiarte de los saberes para resolver esos problemas y puedas impactar bien la sociedad, porque la sociedad de hoy tiene que ser una sociedad que aprende todo el tiempo. Entonces, ¿a qué nos lleva eso también? A que la máquina no tiene emociones, aunque puede leerlas, la de los humanos, pero nos debe llevar a que debemos desarrollar mucha inteligencia emocional, es decir, la capacidad de autoconciencia, la capacidad de empatía, la capacidad de autogestión
de las emociones. Debe ayudarnos a generar una resiliencia social y ambiental, una sensibilidad. ¿En qué sentido? En que debemos entender que hay cambio climático, en entender que hay huellas de carbono, en entender que contaminamos el planeta, en entender que no podemos consumir como estamos consumiendo, porque no son infinitos los recursos, para nada. Entonces ahí hay que generar cierta sensibilidad social y ambiental, sensibilidad frente a la diferencia de ingresos tan grande, a la desigualdad tan enorme, resiliencia frente a la DEA, depresión, estrés, ansiedad, porque la máquina no se va a deprimir, la máquina no se va a estresar, la máquina no le va a dar ansiedad, pero el humano sí. Entonces tenemos que aprender a desarrollar esa inteligencia emocional. ¿Se va a sentir feliz la máquina? No. ¿Se va a sentir triste la máquina? No. Nosotros somos los que debemos desarrollar unos contextos productivos, empresariales, culturales, educativos, donde la gente se sienta feliz, donde haya buen vivir, donde haya bienestar. La máquina, pues, digamos que no tiene que pasar por eso. Eso nos lleva, visionario, en este circuito a decir que si hacemos las cosas bien, pues básicamente vamos a tener un desarrollo profesional, personal y social. Vamos a tener un trabajo en el que vamos a poder autorrealizar y que vamos a poder hacer transformación cultural. Entonces, vamos aquí al tablero para que entendamos esto mejor desde el punto de vista de la educación. Lo primero, para resumir, la máquina, la inteligencia artificial, puede estar de nuestro lado para desarrollarnos como seres humanos integralmente. Eso se llama trabajo aumentado. La máquina es un medio para nosotros desarrollar nuestras habilidades. ¿Cuáles? Las habilidades del pensar, las habilidades del sentir y las habilidades del saber hacer. Recordemos que acá trabajamos un enfoque tripartito: pensar, sentir y hacer. Entonces, con relación al pensar, educativamente, empresarialmente, gubernamentalmente, ¿qué debemos desarrollar? Debemos desarrollar el pensamiento crítico, debemos desarrollar el pensamiento creativo, debemos desarrollar el pensamiento analítico y el liderazgo. ¿Por qué? Porque la IA, la inteligencia artificial, no está para desarrollar pensamiento crítico aún. No es creativa en el sentido humano. No, bueno, tiene un gran poder analítico, claro, pero no aplicado a la toma de decisiones, sino al uso de la información. Y liderazgo, pues para eso están los humanos. Entonces, aquí hay que desarrollar unas primeras habilidades del pensar: crítico, creativo, analítico y el liderazgo. La otra habilidad tiene que ver con el pensamiento estratégico, con la toma de decisiones, ¿sí? Ahí es donde tenemos que desarrollar mucho el liderazgo, la toma de decisiones y las capacidades de gestión financiera, porque por el momento las capacidades financieras, pues digamos que los humanos le dejamos eso como a los banqueros, le dejamos eso a los asesores financieros, les dejamos eso a los empresarios y administradores, pero no, el tema financiero es un tema de gestión de recursos y nos toca a todos por igual. Y en las habilidades del pensar nos toca trabajar muy fuertemente el tema de la innovación y el tema del aprendizaje continuo. Entonces, cuando hablamos acá de lo que debemos desarrollar en esta visión del pensar, estamos hablando en términos de educación, de empresa, de organizaciones. Pues mire, esto es lo mismo que nos dice el Foro Económico Mundial. Con relación al saber, ¿qué debe tener desarrollado los nuevos trabajadores para el siglo XXI en la Revolución 4.0? Miren ustedes, los mismos que estamos pensando: pensamiento crítico creativo, resolución de problemas complejos con ayuda de la máquina, aprender a aprender y aprender a desaprender y aprender siempre. Se llama flexibilidad cognitiva, intuición e iniciativa. Entonces, todo esto del saber es lo que estamos diciendo, las habilidades del pensar. Ahora vamos con las otras habilidades, las habilidades del sentir. Es una sociedad que sufre de depresión, que sufre de ansiedad, que sufre de estrés, que llamamos la DEA, depresión, estrés, ansiedad.
Entonces, con esta nueva revolución, pues tenemos que salir al paso. Y ahí es donde vamos a pasar por unas habilidades del sentir, que yo lo estoy dibujando acá como un corazón. Lo primero es aumentar nuestro IQ emocional y nuestro IQ de sensibilidad social. IQ, nuestra inteligencia para entender nuestras emociones, y nuestra inteligencia para entender los problemas sociales como la violencia, como el desplazamiento forzoso, como la discriminación, como el atentado contra los derechos humanos, como, bueno, sensibilidad ambiental también, como el tema de la contaminación de las fuentes hídricas, la contaminación del ambiente, en este caso, lo que tiene que ver con el aire. Bueno, otras habilidades como, claro, la resiliencia. Entonces, aprender a enfrentarnos a ambientes estresantes y poder sortearlos, a la depresión y la ansiedad, lo que hablábamos ahorita. Y por supuesto, ¿todo eso para qué? Para que podamos tener bienestar y felicidad. En términos del Foro Económico Mundial, pues básicamente nos están diciendo lo mismo. En lo que tiene que desarrollarse con relación al ser, está la resiliencia. Por ejemplo, la inteligencia artificial está desplazando el empleo. Hay que hacer una reingeniería del empleo, una recalificación de capacidades laborales. Hay que aprender cosas nuevas. Hay que ser resiliente para eso. Tolerancia a la diversidad, porque estamos en un mundo globalizado. Ética profesional y manejo de estrés. Eso es lo mismo. O sea que mire que hay una completa coherencia entre lo que estamos planteando y el tema del Foro Económico Mundial. Ahora, decimos pensar, sentir y hacer. Y hacer. Entonces, visionario, ¿en qué sentido hacer? Eso es lo que llamamos las competencias del know-how, del saber cómo. Entonces, el hacer, primero, trabajo aumentado, es decir, trabajo mediado o ayudado por la máquina, por la inteligencia artificial. Segundo, trabajo en equipo. Ya es muy difícil que un individuo logre impactar el colectivo trabajando solo. Hay que desarrollar habilidades de trabajo en equipo, comunicación asertiva, motivación, relaciones interpersonales. Todo eso hace parte del trabajo en equipo. Uso de nuevas tecnologías. Eso es fundamental. En el caso del Foro Económico Mundial, pues, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, hay que, en las habilidades del saber cómo, tener un poder innovador y hacer uso de las nuevas tecnologías. Entonces, visionario, ¿todo eso para qué? ¿A qué nos lleva este enfoque? Este enfoque nos lleva a que la formación en liderazgo pues tiene necesariamente en la revolución 4.0 que impactar directamente todas las organizaciones, la sociedad y la persona. Por ejemplo, en el caso del liderazgo y la influencia social, un líder tiene que tener una buena comunicación. La comunicación tiene que ser asertiva. Tiene que tener una buena dirección del talento humano. Tiene que tener capacidad para resolver conflictos. Y tiene que entender lo que pasa en su equipo. Entonces, visionario, hasta acá, ¿qué hemos tenido? Que el pensar, si le ponemos en este rompecabezas, el pensar, el sentir, ahí estamos armando el rompecabezas, ¿sí? Pensar, sentir y hacer, ¿sí? Ahí nos queda el muñequito listo, nos queda el humanismo, nos queda el ser, nos queda el cuerpito. Ahí no me está saliendo muy bien, pero bueno, todo este rompecabezas visionario es lo que nos da este ser humano. Entonces, todas estas dimensiones hay que desarrollarlas. Lo que no será fácil, pero entonces esto nos dará éxito profesional, personal y social. Bueno, visionario,
Quedamos pendientes para la próxima sesión para empezar a analizar cómo es entonces que se gestiona talento humano altamente calificado dentro de las organizaciones para poder llevar lo que estamos diciendo hoy a feliz término. Te agradezco mucho por estar aquí. Recuerda que si te sirve el contenido o le sirve a otras personas, espero que le des like, le des compartir, te suscribas a mi canal. Muchas felicidades, visionario.